Buenos días, hoy no es lunes. A ver, voy a entrar directo en la materia porque a mí me está molestando. Yo sé que nosotros nos pasamos la vida hablando de la situación de Cuba y la pena que nos da con los cubanos, etcétera, etcétera. Pero a mí hay un tema, esto es muy complicado, a mí la cabeza me hace un rollo, pero yo voy a tratar de ser lo más simple posible porque yo sé que hay gente muy joven que no tiene idea de lo que habla. Yo me quiero centrar hoy en una sola cosa. Hay mucha gente que sigue siendo el pueblo de Cuba víctima de la situación que están viviendo y yo hace mucho rato que estoy diciendo que aquí todo el mundo tiene responsabilidad, que esto no es asunto de una sola persona. Pero lo más importante es que nadie quiere leer la historia, la gente no quiere leerse un libro complicado, por eso Otaola ha tenido tanto éxito, porque Otaola dice chisme, 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 y la gente lo oye, y la parte buena es que él está hablando cosas que son muy específicas, que son prácticamente historias, y la gente lo oye porque él lo digiere muy facilito. Yo no puedo hacer lo que hace Otaola, yo no me puedo llenar las manos de pulso, caballero. Yo vengo de una época en que hablábamos serio de estos temas. Pero yo voy a tratar de hacer un videíto que sea un poquito 1, 2, 3, que todo el mundo lo entienda. La gente joven, la gente que no lo vivió, porque yo soy un poquitico más vieja y porque ya parte de esa historia no es que me la contaron ni yo la leí, es que yo la viví. A mí me está molestando mucho más que la situación que tiene el cubano. Es una actitud que está teniendo el cubano hace mucho rato, que la culpa de todo la tienen los Estados Unidos. Es decir, a pesar de que la gente en Cuba sabe que el bloqueo es un mito, igual pasan cosas como esta. Yo tengo un amigo que el otro día llamó al nieto en Cuba y le dice, papi, ¿cómo tú estás? Y el niño le dice, ay, abuelo, aquí imagínate, hasta que este hombre no se caiga, Trump, nosotros vamos a estar jodidos hasta que Trump no se caiga. El abuelo, que además lo ayuda económicamente, que le manda ropa, zapatos, dinero, etcétera, se quedó perplejo. Y la pregunta que uno le tendría que hacer a ese jovencito, pero a mucha gente vieja que está en Cuba es, ¿cuál es la correlación que hay entre Trump y el que tú tengas malanga en el puesto de vianda? El otro día yo me enteré que una persona que yo quiero mucho en Cuba dijo, ay, creo que Trump dimitió. Y yo pregunté, ¿pero quiere que Trump dimita? Sí quiere que dimita, porque hasta que él no dimita nosotros no vamos a estar mejor. Y yo digo, ¿cómo es que al cubano de hoy, que no se le ocurre esperar que la solución de sus problemas vengan de arriba, la clásica frase de arriba, el ministerio, el jefe del ministerio, el presidente, está esperando que venga de afuera? Primero que nada, moralmente no es aceptable, porque es esperar migaja. Pero ¿cómo tú puedes pedirse, cómo yo le puedo pedir al pueblo, al gobierno de Singapur, que en el sedano la carne de puerco esté a 59 centavos la libra? Yo no entiendo. Es decir, ¿cómo yo le puedo pedir al gobierno de Burundi que la papa esté a 30 kilos la libra? No me hace sentido. Entonces yo me pregunto, ¿por qué el cubano que vive dentro de Cuba, que sabe que el bloqueo es un mito, que lo repite constantemente, que dicen, eso del bloqueo es un cuento, le está pidiendo o está esperando que el gobierno de otro país sea el que resuelva sus problemas, que sus necesidades materiales, porque de las políticas prácticamente nadie habla, 3 personas en Cuba, el resto lo que piensa es en el precio del ajo, que a mí, ustedes saben que yo tengo un problema con el ajo, a mí no me hablen del precio del ajo, de la leche, de cualquier otra cosa menos del ajo. El precio del azúcar, del arroz, bla, 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 eso es lo que a la gente le preocupa. Y ya lo diría Carlos Marx, que la gente no va a pensar políticamente hasta que no tenga necesidades materiales resueltas, bla, 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 bla. Ok, el punto es, ¿por qué el cubano dentro de Cuba, que no espera, que no confía, que sabe que no puede tener una solución que venga de arriba, de su presidente, está esperando que venga de afuera? No viene de arriba, tiene que venir de afuera. Yo no lo entiendo. Entonces, yo tengo que decirle, más allá que decirle que se han pasado la vida hablando de no injerencia y ahora quieren que los americanos tengan injerencia en Cuba ayudando económicamente, bla, 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 bla. Yo quiero decirles un poquitico por arribita, ¿a dónde tenemos que mirar primero? Hay que mirar al embargo. Caballero, a ver, yo voy a resumir algo del embargo para la gente que no lo sabe. Lo primero, ¿por qué Cuba tiene un embargo? Lo segundo, ¿qué cosa es el embargo? Y lo tercero, ¿por qué no se han quitado el embargo? A ver,
Cuba tiene un embargo, y yo voy a hablar así muy rápido porque si no, no me van a oír. Cuba tiene un embargo porque en el año 60, en los años 60, el que era presidente, vamos a decir, Fidel Castro, que fue aplaudido y apoyado por el porciento más grande de cubanos que vivían en Cuba entonces, que lo aplaudieron y que lo dejaron llegar al poder y que lo mantuvieron en el poder, él decidió que los Estados Unidos van a ser sus enemigos. Y se creó la crisis de los misiles, que aquí todo el mundo conoce, con Kennedy. Eso trajo la invasión de cochino, bla, 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 bla. Que Fidel dijo que iba a mandar los misiles para acá. Los americanos se pararon bonito, le dijeron, eso no va a pasar. La crisis de los misiles, te voy a poner un embargo. Pero antes de eso, en el año 61, yo quiero que ustedes entiendan que Cuba estaba llena de negocios, compañías, diles de carro, ingenios azucareros norteamericanos. Y cuando Fidel llegó, les dijo, todo esto es mío, y se los quitó. 1.800 millones de dólares de aquella época, que vamos a comparar, sería muchísimo dinero. Y le quitó a los americanos todo lo que los americanos habían invertido en una economía libre de mercado, que era lo que tenía Cuba antes de Fidel, ¿verdad? Se los robó. La palabra intervenido es muy linda, se los robó. Ok, entonces, en aquel momento él decidió que él se iba a meter en el CAME, que se metió en el CAME en el año 71 o 72, y los rublos le empezaron a llegar, que era la ayuda de los países de Europa del Este, los países comunistas, y él dijo, espérate un momento, que aquí los comunistas, los socialistas me van a dar dinero, a mí no me hacen falta los americanos. En el año, yo creo que Cuba se hizo miembro de los países no alineados en el año 61. Pero si mal no recuerdo, en el año 79, que ya yo era una jovencita, en Cuba se hizo la cumbre de los no alineados. Y en aquella cumbre, que los no alineados, para ponérselo fácil, era un grupo de gente, cuando la Guerra Fría, que estaban los americanos y los rusos, los no alineados fueron los que se pusieron del lado de los rusos en contra de los americanos. Lo resumimos así para no tener que hacerlo muy largo. Para ponérselo muy fácil, el chairman de la delegación de los miembros de los no alineados de esa organización hoy es Maduro, para ponerlo muy fácil. Y los no alineados, yo recuerdo que en el año 79 hicieron una cumbre en Cuba y todos los carteles decían el no pago de la deuda externa. Quiere decir que no solamente Cuba dejó de pagarle al Foro de Sao Paulo, que le debía a Brasil 17 millones de dólares, que los brasileños no se han enterado que lo pagan ellos de sus impuestos, ni al Club de París, que en el año 2015 creo que le conmutaron le quitaron la deuda que tenía de 8 millones de dólares, que la venía acumulando con el Club de París desde el año 86, ¿ok? Cuba tenía una deuda con los países que conforman el Club de París del año 86, en el 2015 se la quitaron, 8 millones. Con el Club de Brasil todavía la tiene, 17 millones. Recibió dinero del CAME. En el año 79 se hizo en Cuba una cumbre donde se cansaron de decir, yo me acuerdo en la televisión, en los papeles, que decían, no le vamos a pagar la deuda externa a los americanos. Es decir, Cuba instó a todos los países amigos de la Unión Soviética que pertenecían a los no alineados a que no le pagaran la deuda a los americanos. Además de que ya ellos se habían robado en el año 60 todas las compañías americanas. Entonces, yo me pregunto, sale el embargo, que está la anécdota famosa, que cuando el embargo sale, que sabían que no iban a poder comprar productos americanos, Fidel le pide al secretario de Estado de Kennedy entonces, que se llamaba Salinger, que le comprara como 1.200 de un tabaco que él fumaba que se llamaba Petit Urman, para tener bastante. Él sí se apertrechó. Entonces, si tú le debes a tantos países que ya no te quieren prestar, entre ellos Estados Unidos, ¿qué es el embargo? A ver, el 96% del arroz que llega a Cuba sale de Estados Unidos. El 74% o el 76% de la carne sale de Estados Unidos. El año 2017 solamente, la cantidad de productos agrícolas, de productos médicos, de equipos o devices de telecomunicación que se exportaron a Cuba alcanza millones de dólares. La sanción que Estados Unidos tiene a empresas que gobiernan con Cuba es para empresas que van a negociar con Cuba más de 700 millones de dólares. Yo conozco empresas que son europeas, que tienen negocio con Cuba y que tú las puedes comprar aquí en Home Depot, que tienen negocio en Home Depot. Es decir, que hay empresas europeas que están en Cuba y están aquí. Interrumpió esto, pero volvemos.
Hay empresas que tienen negocios en Cuba y que tienen aquí. Entonces, caballero, a ver, el embargo ya sabemos que es un mito. El embargo recae solamente en el tema de que los Estados Unidos no le quiere prestar dinero a Cuba. Vamos a partir de la idea que todo lo que va de aquí para allá, que es de los ganaderos y los granjeros americanos, que son americanos, son gente del medio de los Estados Unidos, que son ganaderos y granjeros, que reciben estipendios federales para funcionar. Así que de alguna manera tú y yo, en los impuestos, con ese dinero que sale federal para ayudar a los programas de los ganaderos y los granjeros americanos, para que comiencen con quien ellos quieran, está ayudando a Cuba. Entonces, el embargo es un cuento, pero yo no quiero ir ahora al detalle, que podemos hacerlo y cualquiera se puede sentar, porque todo está en internet, y leerse qué cosa es el embargo, que al final va a concluir. El embargo es muy sencillo. Tú llegaste, hazme favor, mijita, tú me puedes prestar, una amiga mía me tocó la puerta, ¿me puedes prestar hacia 200 pesos? Sí, mira, aquí están, coge. Se lleva los 200 pesos. ¿Cuándo me lo vas a devolver? No, te lo devuelvo en 2 semanas. Y en 2 semanas hay que caerle atrás, y resulta ser que me entero que llama a una amiga mía que también me debe dinero y le dice: oye, vamos a alinearnos en una cumbre y no vamos a devolverle el dinero a ella. Si ella tiene dinero, ¿por qué le vamos a devolver dinero? Y esa llama a otra amiga y le dice: caballero, tú le debes, oye, una malanga, no se la devuelva si ella tiene dinero. Y se ponen de acuerdo. No solamente eso, sino que la amiga que me tocó llamó a todo el mundo para que no me pague. No me paga ella y no deja que los demás me paguen, ¿ok? Se alista con mis enemigos, dice que va a venir a tirarme huevo a la puerta de mi casa, etcétera, etcétera. Se hace amiga de mis enemigos, no. Y después de muchos años, cuando toda esa gente que la ayudó, que eran mis enemigos, ahora resultaron que ya son amigos míos, que ya no la quieren ayudar, viene y me toca la puerta y me dice: oye, préstame dinero. ¿Y qué le tengo que decir yo? No. Eso es todo lo que está pasando con el embargo. Es decir, Estados Unidos se limita o se adjudica el derecho de prestarle dinero a quien le da la gana. Mi pregunta es: ¿y por qué a Cuba le afecta y no va y le pide a alguien? Porque le debe a las 20,000 vírgenes. Entonces no le puede pedir a nadie, porque tiene un proyecto económico absurdo y fallido. Entonces, Estados Unidos me tiene que prestar. Entonces, por eso yo siempre digo que levanten el embargo, porque a la larga nada de nada, no funciona. Entonces, ahora, levanten el embargo en las embajadas aquí y allá. Usted entra en el internet y la cantidad de páginas son miles, me atrevo a decir miles de páginas, diciendo que levanten el embargo. Y la vida real es que yo recuerdo cuando empezó el asunto de la comunidad en el 77, que fueron más de 100,000 cubanos a Cuba y llevaron todo el dinero que llevaron, que fue una de las grandes soluciones que ellos le dieron a su asunto económico. ¿Qué hicieron en Cuba? Mandaron tropas a África para desestabilizar la política americana, porque la vida entera ha sido: soy el enemigo de los americanos. Yo tengo que hacer cuento a ustedes de los bastiones, las trincheras. El que creció en Cuba como yo lo sabe, ¿verdad? Que los americanos vienen, la mochila de la guerra, pim pam, y han tenido a la gente entretenida con esa. Entonces, la pregunta es: que quiero que levanten el embargo con Carter. Vamos a vender a la comunidad, Carter, vendiendo maní, vamos a ser buenos con Cuba, Carter es buena gente. Carter quiso hacerse amiguito de Cuba. ¿Qué le hicieron? Para el África. Vino Clinton. Porque después Reagan recogió, llegó Clinton. Yo amiguito de los Castro. Hillary estuvo en Cuba, se dieron una foto, los maceitos, la caña, divino, vamos a hacernos amigos ahora. Y iban a sentarse a levantar el embargo. Tumbó las avionetas de mano de rescate que habían ido por años. Y de pronto, cuando están así a las puertas de que Clinton levanta el embargo, tumban las avionetas. Señores, hay una lista interminable de momentos en que han estado a punto de que le levanten el embargo y han hecho algo para que no se lo quiten. Entonces, ¿qué embargo? Ya partiendo por ahí, ¿qué embargo? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el gobierno de los Estados Unidos con Cuba? Ninguna. ¿Por qué entonces el cubano sigue esperando que su beneficio, su privilegio económico, su mejoría económica dependa de lo que los americanos quieran darnos? Esa frase de que los americanos no se dan cuenta que haciéndole daño al gobierno me hacen daño a mí, es que el americano no tiene que resolverte tu problema.
Si tú no puedes tirarte para la calle, yo lo entiendo. Si tú no quieres reclamarle a tu gobierno, yo lo entiendo. Si tú quieres que votar en sí en el referéndum en la Constitución, yo te entiendo, yo te lo acepto todo. Tú eres libre de aplaudir a Díaz-Canel, de escoger el presidente que tú quieras en Cuba. Pero no me preguntes más por Trump, no te preocupes más cuando Trump va a salir, preocúpate cuando Díaz-Canel te va a dar un beneficio, cuando tú vas a poder votar cada 4 años. ¿Entiendes? Porque es vergonzoso, da pena. No hay moral para decir que independencia del presidente que esté en el país vecino, nosotros vamos a estar bien o mal. Señores, eso es como la mujer que el marido le da golpe y quiere que el vecino llame a la policía o le resuelva el problema. Que yo vaya, le toca la puerta y le diga, Mario Chico, no le des golpe a ella, porque mira, porque incluso si llamo a la policía, el marido deja de trabajar, no puede pagar la renta y ella se ve en la calle. Señor mío, si su marido le da golpe, usted exíjale a su marido, no le exija al vecino. Entonces es inaceptable que a mí alguien en Cuba me diga que mientras aquí esté fulano de tal, en este caso Trump, nosotros estamos jodidos. Te tocó, porque tu solución tiene que venir de arriba. No puede moralmente, prácticamente, realmente, legalmente venir de afuera. Los países tienen un gobierno, tienen un presidente y la gestión de ese gobierno y la votación del pueblo por ese presidente es la que va a marchar tu vida. Así que cada vez que un cubano dice eso, está equivocado. Y si encima de eso, cuando hablas de este tema con ellos, te dicen, yo no hablo de política, entonces mira, calladito, te ves más bonito. Si no te interesa la política, si la política te aturde, te atormenta, la has tenido demasiado en tu vida, lo lamento, pero no tienes derecho a preguntarte quién es el presidente de un país extranjero. ¿Ok? Tú no votas en Estados Unidos. Yo me gané el derecho a por C más D de votar en los Estados Unidos. ¿Entiendes? Y yo voto los beneficios que me repercuten a mí en mi vida, en este país, en la ciudad donde vivo. Yo no tengo por qué hacer una votación por Cuba y tú no tienes que exigirle al candidato por el que yo voté que resuelva tus problemas en Cuba. Yo no te voy a decir nunca que se lo pidas a tu presidente porque yo sé lo que conlleva. Yo no quiero que tú pierdas lo que has alcanzado, yo no quiero que tú vayas preso, yo no quiero que tú hagas nada que yo tengo que decirte y que yo no hice. No se trata de eso. Yo quiero que tú seas consecuente y que tú digas, si yo no se lo puedo pedir a los de arriba, menos se lo puedo pedir a los de afuera, porque es ridículo, es feo. Es feo, caballero, que me estén diciendo que las cosas en Cuba están malas porque Trump ha apretado aquí. Y no quiero empezar a hablar de que Trump no fue el que inventó la ley. La ley está hecha. O como viene un tipo que el otro día dijo, porque los cubanos de Miami que están pidiendo para Cuba. Primero, edúcate de la historia de lo que hemos vivido los cubanos de Miami. Después, no me pongas en el mismo saco, porque todos los cubanos somos muy diferentes por las cosas, el tiempo, el país que nos ha tocado vivir. Ni tenemos intereses comunes, ni pensamos igual políticamente, ni somos las mismas personas, individualismo. ¿Entiendes? Así que no me metas en ese saco de que porque yo entiendo cómo funcionan las cosas, tú quieres ahora que melancólicamente yo me convierta en el manipulado para que tú me pongas en ese plano de que, ay, pobrecito, el pueblo de Cuba, la víctima. No, aquí todo el mundo tiene que luchar y ganarse lo que quiere. Yo no quiero que nadie salga para la calle, jamás pedir eso. Pero no te metas en la política del país donde yo voto, ¿ok? Porque al presidente de este país no le toca resolver tus problemas. Un embargo, si quieres pelear porque lo quiten. Tú sabes de dónde sale el embargo, tú conoces el mito del embargo. Y ahora que tienes internet, aunque no te interesa la política, entra y documéntate para que tú veas que el embargo es un cuento, una charada china, ¿ok? Señores, no se pongan más en la posición fea y deshonorable de esperar que el presidente de otro país, entre ustedes que han hablado tanto, han apoyado un gobierno que habla de injerencia, a resolver los problemas de Cuba. Si ustedes no lo pueden resolver, a mí me da mucha pena. A nivel personal yo puedo ayudar a mi familia, yo puedo ayudar a la gente que quiero y el otro al otro y al otro y al otro. A nivel personal, emocionalmente yo puedo involucrarme, pero la realidad
es que no estamos en posición, ni los cubanos de aquí, a votar por presidentes que defiendan la situación de Cuba, porque vivimos en Estados Unidos, ni los cubanos que viven en Cuba a pedirle al presidente de los Estados Unidos que resuelvan sus problemas. La solución tiene que venir de arriba, no puede venir de afuera. ¿Ok? Espero que lo tengan en cuenta porque suena muy ridículo. ¿Ok? Y es penoso. Buenos días. Hoy no es lunes. A ver, voy a entrar directo en la materia porque a mí me está molestando. Yo sé que nosotros nos pasamos la vida hablando de la situación de Cuba y la pena que nos da con los cubanos, etcétera, etcétera. Pero a mí hay un tema, esto es muy complicado, a mí la cabeza me hace un rollo, pero yo voy a tratar de ser lo más simple posible porque yo sé que hay gente muy joven que no tiene idea de lo que habla. Yo me quiero centrar hoy en una sola cosa. Hay mucha gente que sigue siendo el pueblo de Cuba víctima de la situación que están viviendo y yo hace mucho rato que estoy diciendo que aquí todo el mundo tiene responsabilidad, que esto no es asunto de una sola persona. Pero lo más importante es que nadie quiere leer la historia. La gente no quiere leerse un libro complicado. Por eso Otaola ha tenido tanto éxito, porque Otaola dice chisme, 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 y la gente lo oye. Y la parte buena es que él está hablando cosas que son muy específicas, que son prácticamente historias, y la gente lo oye porque él lo digiere muy facilito. Yo no puedo hacer lo que hace Otaola, yo no me puedo llenar las manos de pulso, caballero. Yo vengo de una época en que hablábamos serio de estos temas, pero yo voy a tratar de hacer un videíto que sea un poquito 1, 2, 3, que todo el mundo lo entienda. La gente joven, la gente que no lo vivió, porque yo soy un poquitico más vieja y porque ya parte de esa historia no es que me la contaron ni yo la leí, es que yo la viví. A mí me está molestando mucho más que la situación que tiene el cubano. Es una actitud que está teniendo el cubano hace mucho rato, que la culpa de todo la tienen los Estados Unidos. Es decir, a pesar de que la gente en Cuba sabe que el bloqueo es un mito, igual pasan cosas como esta. Yo tengo un amigo que el otro día llamó al nieto en Cuba y le dice, papi, ¿cómo tú estás? Y el niño le dice, ay, abuelo, aquí imagínate, hasta que este hombre no se caiga, Trump. Nosotros vamos a estar jodidos hasta que Trump no se caiga. El abuelo, que además lo ayuda económicamente, que le manda ropa, zapatos, dinero, etcétera, se quedó perplejo. Y la pregunta que uno le tendría que hacer a ese jovencito, pero a mucha gente vieja que está en Cuba, es ¿cuál es la correlación que hay entre Trump y el que tú tengas malanga en el puesto de vianda? El otro día yo me enteré que una persona que yo quiero mucho en Cuba dijo, ay, creo que Trump dimitió. Y yo pregunté, ¿pero quiere que Trump dimita? Sí quiere que dimita, porque hasta que él no dimita nosotros no vamos a estar mejor. Y yo digo, ¿cómo es que al cubano de hoy, que no se le ocurre esperar que la solución de sus problemas vengan de arriba, la clásica frase de arriba, el ministerio, el jefe del ministerio, el presidente, está esperando que venga de afuera? Primero que nada, moralmente no es aceptable, porque es esperar migaja. Pero ¿cómo tú puedes pedirse, cómo yo le puedo pedir al pueblo, al gobierno de Singapur, que en el Sedano la carne de puerco esté a 59 centavos la libra? Yo no entiendo. Es decir, ¿cómo yo le puedo pedir al gobierno de Burundi que la papa esté a 30 kilos la libra? No me hace sentido. Entonces yo me pregunto, ¿por qué el cubano que vive dentro de Cuba, que sabe que el bloqueo es un mito, que lo repite constantemente, que dicen, eso del bloqueo es un cuento, le está pidiendo o está esperando que el gobierno de otro país sea el que resuelva sus problemas, que sus necesidades materiales, porque de las políticas prácticamente nadie habla, 3 personas en Cuba, el resto lo que piensa es en el precio del ajo, que a mí, ustedes saben que yo tengo un problema con el ajo. A mí no me hablen del precio del ajo, de la leche, de cualquier otra cosa menos del ajo. El precio del azúcar, del arroz, bla, 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 eso es lo que a la gente le preocupa. Y ya lo diría Carlos Marx, que la gente no va a pensar políticamente hasta que no tenga necesidades materiales resueltas, bla, 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 bla. Ok, el punto es, ¿por qué el cubano dentro de Cuba, que no espera, que no confía, que sabe que no puede tener una solución que venga de arriba, de su presidente, está esperando que venga de afuera? No viene de arriba, tiene que venir de afuera. Yo no lo entiendo. Entonces, yo tengo que decirle, más allá que decirle
que se han pasado la vida hablando de no injerencia y ahora quieren que los americanos tengan injerencia en Cuba ayudando económicamente, bla, 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 bla. Yo quiero decirles un poquitico para arribita, ¿a dónde tenemos que mirar primero? Hay que mirar al embargo. Caballero, a ver, yo voy a resumir algo del embargo para la gente que no lo sabe. Lo primero, ¿por qué Cuba tiene un embargo? Lo segundo, ¿qué cosa es el embargo? Y lo tercero, ¿por qué no se han quitado el embargo? A ver, Cuba tiene un embargo, y yo voy a hablar así muy rápido porque si no, no me van a oír. Cuba tiene un embargo porque en el año 60, en los años 60, el que era presidente, vamos a decir, Fidel Castro, que fue aplaudido, apoyado por el porciento más grande de cubanos que vivía en Cuba entonces, que lo aplaudieron y que lo dejaron llegar al poder y que lo mantuvieron en el poder, él decidió que los Estados Unidos van a ser sus enemigos. Y se creó la crisis de los misiles, que aquí todo el mundo conoce, con Kennedy. Eso trajo la invasión de cochino, bla, 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 bla. Que Fidel dijo que iba a mandar los misiles para acá. Los americanos se pararon bonito, le dijeron, eso no va a pasar. La crisis de los misiles, te voy a poner un embargo. Pero antes de eso, en el año 61, yo quiero que ustedes entiendan que Cuba estaba llena de negocios, compañías, diles de carro, ingenios azucareros norteamericanos. Y cuando Fidel llegó, les dijo, todo esto es mío, y se los quitó. 1.800 millones de dólares de aquella época, que vamos a comparar, sería muchísimo dinero. Y le quitó a los americanos todo lo que los americanos habían invertido en una economía libre de mercado, que era lo que tenía Cuba antes de Fidel, ¿verdad? Se los robó. La palabra intervenido es muy linda, se los robó. Ok, entonces, en aquel momento él decidió que él se iba a meter en el CAME, que se metió en el CAME en el año 71 o 72, y los rublos le empezaron a llegar, que era la ayuda de los países de Europa del Este, los países comunistas, y él dijo, espérate un momento, que aquí los comunistas, los socialistas me van a dar dinero, a mí no me hace falta los americanos. En el año, yo recuerdo, yo creo que Cuba se hizo miembro de los países no alineados en el año 61. Pero si mal no recuerdo, en el año 79, que ya yo era una jovencita, en Cuba se hizo la cumbre de los no alineados. Y en aquella cumbre, que los no alineados, para ponérselo fácil, era un grupo de gente, cuando la Guerra Fría, que estaban los americanos y los rusos, los no alineados fueron los que se pusieron del lado de los rusos en contra de los americanos. Lo resumimos así para no tener que hacerlo muy largo. Para ponérselo muy fácil, el chairman de la delegación de los miembros de los no alineados de esa organización hoy es Maduro, para ponerlo muy fácil. Y los no alineados, yo recuerdo que en el año 79 hicieron una cumbre en Cuba y todos los carteles decían el no pago de la deuda externa. Quiere decir que no solamente Cuba dejó de pagarle al Foro de Sao Paulo, que le debía a Brasil 17 millones de dólares, que los brasileños no se han enterado que lo pagan ellos de sus impuestos, ni al Club de París, que en el año 2015 creo que le conmutaron le quitaron la deuda que tenía de 8 millones de dólares, que la venían acumulando con el Club de París desde el año 86, ¿ok? Cuba tenía una deuda con los países que conforman el Club de París del año 86, en el 2015 se la quitaron, 8 millones. Con el Club de Brasil todavía la tiene, 17 millones. Recibió dinero del CAME. En el año 79 se hizo en Cuba una cumbre donde se cansaron de decir, yo me acuerdo en la televisión, en los papeles, que decían, no le vamos a pagar la deuda externa a los americanos. Es decir, Cuba instó a todos los países amigos de la Unión Soviética que pertenecían a los no alineados a que no le pagaran la deuda a los americanos. Además de que ya ellos se habían robado en el año 60 todas las compañías americanas. Entonces, yo me pregunto, sale el embargo, que está la anécdota famosa, que cuando el embargo sale, que sabían que no iban a poder comprar productos americanos, Fidel le pide al secretario de Estado de Kennedy entonces, que se llamaba Salinger, que le comprara como 1.200 de un tabaco que él fumaba que se llamaba Petit Urman, para tener bastante. Él sí se apetrechó. Entonces, si tú le debes a tantos países que ya no te quieren prestar, entre ellos Estados Unidos, ¿qué es el embargo? A ver, el 96% del arroz que llega a Cuba sale de Estados Unidos. El 74% o el 76% de la carne sale de Estados Unidos.
El año 2017 solamente, la cantidad de productos agrícolas, de productos médicos, de equipos o devices de telecomunicación que se exportaron a Cuba alcanza millones de dólares. La sanción que Estados Unidos tiene a empresas que gobiernan con Cuba es para empresas que van a negociar con Cuba más de 700 millones de dólares. Yo conozco empresas que son europeas, que tienen negocio con Cuba y que tú las puedes comprar aquí en Home Depot, que tienen negocio en Home Depot. Es decir, que hay empresas europeas que están en Cuba y están aquí. Hoy no es lunes. A ver, voy a entrar directo en la materia porque a mí me está molestando. Yo sé que nosotros nos pasamos la vida hablando de la situación de Cuba y la pena que nos da con los cubanos, etcétera, etcétera. Pero a mí hay un tema, esto es muy complicado, a mí la cabeza me hace un rollo, pero yo voy a tratar de ser lo más simple posible porque yo sé que hay gente muy joven que no tiene idea de lo que habla. Yo me quiero centrar hoy en una sola cosa. Hay mucha gente que sigue siendo el pueblo de Cuba víctima de la situación que están viviendo y yo hace mucho rato que estoy diciendo que aquí todo el mundo tiene responsabilidad, que esto no es asunto de una sola persona. Pero lo más importante es que nadie quiere leer la historia. La gente no quiere leerse un libro complicado, por eso Otaola ha tenido tanto éxito, porque Otaola dice chisme, 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 y la gente lo oye. Y la parte buena es que él está hablando cosas que son muy específicas, que son prácticamente historia, y la gente lo oye porque él lo digiere muy facilito. Yo no puedo hacer lo que hace Otaola, yo no me puedo llenar las manos de pulso, caballero. Yo vengo de una época en que hablábamos serio de estos temas, pero yo voy a tratar de hacer un videíto que sea un poquito 1, 2, 3, que todo el mundo lo entienda. La gente joven, la gente que no lo vivió, porque yo soy un poquitico más vieja y porque ya parte de esa historia no es que me la contaron ni yo la leí, es que yo la viví. A mí me está molestando mucho más que la situación que tiene el cubano. Es una actitud que está teniendo el cubano hace mucho rato, que la culpa de todo la tienen los Estados Unidos. Es decir, a pesar de que la gente en Cuba sabe que el bloqueo es un mito, igual pasan cosas como esta. Yo tengo un amigo que el otro día llamó al nieto en Cuba y le dice, papi, ¿cómo tú estás? Y el niño le dice, ay, abuelo, aquí imagínate, hasta que este hombre no se caiga, Trump. Nosotros vamos a estar jodidos hasta que Trump no se caiga. El abuelo, que además lo ayuda económicamente, que le manda ropa, zapatos, dinero, etcétera, se quedó perplejo. Y la pregunta que uno le tendría que hacer a ese jovencito, pero a mucha gente vieja que está en Cuba es, ¿cuál es la correlación que hay entre Trump y el que tú tengas malanga en el puesto de vianda? El otro día yo me enteré que una persona que yo quiero mucho en Cuba dijo, ay, creo que Trump dimitió. Y yo pregunté, ¿pero quiere que Trump dimita? Sí quiere que dimita, porque hasta que él no dimita, nosotros no vamos a estar mejor. Y yo digo, ¿cómo es que al cubano de hoy, que no se le ocurre esperar que la solución de sus problemas vengan de arriba, la clásica frase de arriba, el ministerio, el jefe del ministerio, el presidente, está esperando que venga de afuera? Primero que nada, moralmente no es aceptable, porque es esperar migaja. Pero ¿cómo tú puedes pedirse, cómo yo le puedo pedir al pueblo, al gobierno de Singapur, que en el Sedano la carne de puerco esté a 59 centavos la libra? Yo no entiendo. Es decir, ¿cómo yo le puedo pedir al gobierno de Burundi que la papa esté a 30 kilos la libra? No me hace sentido. Entonces yo me pregunto, ¿por qué el cubano que vive dentro de Cuba, que sabe que el bloqueo es un mito, que lo repite constantemente, que dicen, eso del bloqueo es un cuento, le está pidiendo o está esperando que el gobierno de otro país sea el que resuelva sus problemas, que sus necesidades materiales, porque de las políticas prácticamente nadie habla, 3 personas en Cuba, el resto lo que piensa es en el precio del ajo, que a mí, ustedes saben que yo tengo un problema con el ajo. A mí no me hablen del precio del ajo, de la leche, de cualquier otra cosa menos del ajo. El precio del azúcar, del arroz, bla, 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 eso es lo que a la gente le preocupa. Y ya lo diría Carlos Marx, que la gente no va a pensar políticamente hasta que no tenga necesidades materiales resueltas, bla, 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 bla. Ok, el punto es, ¿por qué el cubano dentro de Cuba, que no espera, que no confía, que sabe que no puede tener una solución que venga de arriba, de su presidente, está esperando que venga de afuera? No viene de arriba, tiene que venir de afuera.
Yo no lo entiendo. Entonces, yo tengo que decirle, más allá que decirle que se han pasado la vida hablando de no injerencia y ahora quieren que los americanos tengan injerencia en Cuba ayudando económicamente, bla, 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 bla. Yo quiero decirles un poquitico por arribita, ¿a dónde tenemos que mirar primero? Hay que mirar al embargo. Caballero, a ver, yo voy a resumir algo del embargo para la gente que no lo sabe. Lo primero, ¿por qué Cuba tiene un embargo? Lo segundo, ¿qué cosa es el embargo? Y lo tercero, ¿por qué no se han quitado el embargo? A ver, Cuba tiene un embargo y yo voy a hablar así muy rápido porque si no, no me van a oír. Cuba tiene un embargo porque en el año 60, en los años 60, el que era presidente, vamos a decir, Fidel Castro, que fue aplaudido, apoyado por el porciento más grande de cubanos que vivían en Cuba entonces, que lo aplaudieron y que lo dejaron llegar al poder y que lo mantuvieron en el poder, él decidió que los Estados Unidos van a ser sus enemigos. Y se creó la crisis de los misiles, que aquí todo el mundo conoce, con Kennedy. Eso trajo la invasión de cochino, bla, 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 bla. Que Fidel dijo que iba a mandar los misiles para acá. Los americanos se pararon bonito, le dijeron, eso no va a pasar. La crisis de los misiles, te voy a poner un embargo. Pero antes de eso, en el año 61, yo quiero que ustedes entiendan que Cuba estaba llena de negocios, compañías, diles de carro, ingenios azucareros norteamericanos. Y cuando Fidel llegó, les dijo, todo esto es mío, y se los quitó. 1.800 millones de dólares de aquella época, que vamos a comparar, sería muchísimo dinero. Y le quitó a los americanos todo lo que los americanos habían invertido en una economía libre de mercado, que era lo que tenía Cuba antes de Fidel, ¿verdad? Se los robó. La palabra intervenido es muy linda, se los robó. Ok, entonces, en aquel momento él decidió que él se iba a meter en el CAME, que se metió en el CAME en el año 71 o 72, y los rublos le empezaron a llegar, que era la ayuda de los países de Europa del Este, los países comunistas, y él dijo, espérate un momento, que aquí los comunistas, los socialistas me van a dar dinero, a mí no me hace falta los americanos. En el año, yo recuerdo, yo creo que Cuba se hizo miembro de los países lo alineados en el año 61. Pero si mal no recuerdo, en el año 79, que ya yo era una jovencita, en Cuba se hizo la cumbre de los no alineados. Y en aquella cumbre, que los no alineados, para ponérselo fácil, era un grupo de gente, cuando la Guerra Fría, que estaban los americanos y los rusos, los no alineados fueron los que se pusieron del lado de los rusos en contra de los americanos. Lo resumimos así para no tener que hacerlo muy largo. Para ponérselo muy fácil, el chairman de la delegación de los miembros de los no alineados de esa organización hoy es Maduro, para ponerlo muy fácil. Y los no alineados, yo recuerdo que en el año 79 hicieron una cumbre en Cuba y todos los carteles decían el no pago de la deuda externa. Quiere decir que no solamente Cuba dejó de pagarle al Foro de Sao Paulo, que le debía a Brasil 17 millones de dólares, que los brasileños no se han enterado que lo pagan ellos de sus impuestos, ni al Club de París, que en el año 2015 creo que le conmutaron le quitaron la deuda que tenía de 8 millones de dólares, que la venían acumulando con el Club de París desde el año 86, ¿ok? Cuba tenía una deuda con los países que conforman el Club de París del año 86, en el 2015 se la quitaron, 8 millones. Con el Club de Brasil todavía la tiene, 17 millones. Recibió dinero del CAME. En el año 79 se hizo en Cuba una cumbre donde se cansaron de decir, yo me acuerdo en la televisión, en los papeles, que decían, no le vamos a pagar la deuda externa a los americanos. Es decir, Cuba instó a todos los países amigos de la Unión Soviética que pertenecían a los no alineados a que no le pagaran la deuda a los americanos. Además de que ya ellos se habían robado en el año 60 todas las compañías americanas. Entonces, yo me pregunto, sale el embargo, que está la anécdota famosa, que cuando el embargo sale, que sabían que no iban a poder comprar productos americanos, Fidel le pide al secretario de Estado de Kennedy entonces, que se llamaba Salinger, que le comprara como 1.200 de un tabaco que él fumaba que se llamaba Petit Urman, para tener bastante. Él sí se apetrechó. Entonces, si tú le debes a tantos países que ya no te quieren prestar, entre ellos Estados Unidos, ¿qué es el embargo? A ver, el 96% del arroz que llega a Cuba sale de Estados Unidos. El 74% o el 76% de la carne sale de Estados Unidos.
El año 2017 solamente, la cantidad de productos agrícolas, de productos médicos, de equipos o devices de telecomunicación que se exportaron a Cuba alcanza millones de dólares. La sanción que Estados Unidos tiene a empresas que gobiernan con Cuba es para empresas que van a negociar con Cuba más de 700 millones de dólares. Yo conozco empresas que son europeas, que tienen negocio con Cuba y que tú las puedes comprar aquí en Home Depot, que tienen negocio en Home Depot. Es decir, que hay empresas europeas que están en Cuba y están aquí.